Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se habla español. Bienvenido al episodio 242. En primer lugar, gracias a todos los que me habéis felicitado por el 10º aniversario de este maravilloso proyecto que comencé en 2015. Y la mejor forma de celebrarlo es seguir trabajando con la misma ilusión que el primer día. Así que aquí estoy con un nuevo protagonista. En este caso se trata del actor español Carlos Areces, que es muy conocido en mi país. Pero luego te contaré que además es un gran experto en algo que no habíamos escuchado en ningún episodio anterior del podcast. Y es que siempre intento ofrecerte vocabulario nuevo, unas palabras y expresiones que podrás poner en práctica en las clases online de la Escuela de Español 15TC. Porque eso es lo más importante, utilizar el idioma que estamos aprendiendo, aunque cometamos errores. Y los profesores de 15TC son las personas más adecuadas para ayudarte en ese proceso, porque llevan muchos años haciéndolo y con gente de todos los rincones del mundo, como puedes imaginarte. Además, ya sabes que la escuela es de total confianza porque al frente están mis amigos Iñaki y Sergio. Por eso no tengo ninguna duda de que te van a tratar como si fueras parte de su familia. Ahora te toca a ti dar el siguiente paso, que es reservar tus primeras clases a través de su página web. Te recuerdo la dirección www.15tc.es. Verás que todo es muy sencillo, pero si tienes algún problema, puedes ponerte en contacto con la escuela por medio del correo electrónico info@15tc.es. Prueba sus clases esta misma semana y no te arrepentirás. Carlos Areces es un actor, humorista, cantante y dibujante español. Nació en Madrid el 27 de marzo de 1976, o sea, que ahora mismo tiene 49 años. Desde niño le gustaba mucho dibujar y también le gustaban las películas, los cómics y la música. Siempre fue una persona creativa. Estudió Bellas Artes en la Universidad de Cuenca, una ciudad cercana a Madrid. Allí aprendió las técnicas profesionales para pintar e ilustrar. Durante esa época también empezó a interesarse por la actuación. Comenzó a hacer pequeños espectáculos con amigos, muchos de ellos compañeros de la universidad. Le gustaba hacer reír a la gente. Eso lo descubrió muy pronto. Y como suele ocurrir, Carlos se hizo famoso gracias a la televisión. En el año 2002 participó en un programa de humor llamado La Hora Chanante. Allí trabajó con otros humoristas como Joaquín Reyes, Ernesto Sevilla y Raúl Cimas. El programa tenía situaciones muy originales y absurdas. Carlos Areces hacía personajes con voces raras y disfraces llamativos. Después participó en Muchachada Nui, un programa parecido, pero con más éxito todavía. También actuó en Museo Coconut, una comedia que se desarrolla en un museo. En estos programas, Carlos Areces mostró su talento para imitar voces, crear personajes extraños y hacer reír sin necesidad de decir muchas palabras, sin necesidad de hablar demasiado. Además de trabajar en televisión, Carlos también ha actuado en el cine. En 2010 protagonizó, por ejemplo, la película Balada triste de trompeta, dirigida por Àlex de la Iglesia, al que también dediqué un episodio hace ya bastante tiempo. En esta película interpretó a un payaso triste en una historia oscura y violenta, pero su actuación fue muy aplaudida.
Además, Areces también ha trabajado con Pedro Almodóvar en la película Los amantes pasajeros. A Pedro Almodóvar también le dediqué un episodio. En esta comedia, en Los amantes pasajeros, interpretó a un personaje divertido y extravagante. Pero en total ha participado en más de 50 películas de cine y en más de 20 series de televisión, entre ellas La que se avecina, de la que ya te he hablado en otras ocasiones. Pero aparte de ser actor, Carlos Areces también canta. Forma parte de un grupo musical llamado Ojete Calor. Es un dúo de humor y música electrónica. Sus canciones son graciosas y provocadoras. El grupo, eso sí, tiene muchos seguidores en Internet. Y por último, Carlos también trabaja como ilustrador y dibujante, que es la faceta de su vida que te adelantaba al principio de este episodio. Y su amor por los cómics le ha llevado a ser un gran coleccionista de estas publicaciones que en España también se conocen con otro nombre, pero eso te lo cuento luego, cuando aparezca en la entrevista. Por cierto, esta vez pertenece al podcast El sentido de la birra, que dirige y presenta Ricardo Moya. Así que también vamos a escuchar su voz. De hecho, el fragmento que he seleccionado para ti empieza con una pregunta suya, con una pregunta de Ricardo Moya. Concéntrate durante unos segundos porque esto arranca ya. ¿Con quién te juntabas en el instituto? ¿Quién era tu camarilla? Pues un puñadito de inadaptados, como yo. Había un chico del barrio con el que más me juntaba, porque él en su casa tampoco le apetecía estar. Como no nos apetecía ir a casa, nos poníamos a dar vueltas por el barrio, por ahí a comentar, a hacer filosofía de los 16 años, ¿no? ¿Tú crees que si hubieras sido un chaval de esa edad, ahora habríais sido más de estar encerrado con el móvil y con el ordenador? A mí me gustan los tebeos, leer y dibujar, eso es lo que más me gustaba. Y no, entonces todo el mundo tecnológico a mí siempre me ha resbalado bastante. Tú empiezas a dibujar paralelamente a ir leyendo, ¿no? Cuando lees tebeos, lo siguiente que haces es ponerte a dibujar, porque dices, Dios mío, cuánta felicidad en estas páginas. Yo quiero ser igual, yo quiero provocar esta felicidad y sobre todo quiero provocar la admiración que me provocan ellos. Entonces, inmediatamente te pones a dibujar, por supuesto, copiando al principio. Pero creo que esto es el origen de cualquier persona que se dedica a crear en cualquier tipo de arte. Copiar, sí, sin duda. Si tú naces en una isla desierta con un lápiz y un boli, probablemente lo que hagas no tenga ningún interés, ¿sabes? O sea, al final se trata de fagocitar, de pillar de aquí, de pillar de allá, y llegado un momento que se note lo menos posible. Creo que hoy vamos a aprender muchas cosas nuevas porque Carlos Areces usa un vocabulario muy cercano, con expresiones informales como un puñadito de inadaptados, nos poníamos a dar vueltas o me ha resbalado bastante. Y también hemos escuchado palabras muy interesantes como camarilla, tebeo o fagocitar. Todas ellas nos van a dar mucho juego a lo largo de los próximos minutos. Empezamos ya con el análisis de la primera pregunta de Ricardo Moya. ¿Con quién te juntabas en el instituto? ¿Quién era tu camarilla? ¿Con quién te juntabas en el instituto? ¿Quién era tu camarilla? Para empezar, en este contexto, el verbo juntarse significa pasar tiempo con alguien o reunirse con alguien. Por ejemplo, de niño me juntaba con mis primos todos los fines de semana. O sea, pasaba tiempo con ellos todos los fines de semana, ¿no? Porque nuestros padres también querían verse muy a menudo. Por otro lado, ya sabes que en España el instituto es la escuela secundaria, donde van los alumnos que suelen tener entre 12 y 18 años, justo antes ya de salir a la universidad. Y luego llegamos a una de las palabras más interesantes, camarilla, que significa grupo pequeño de amigos o personas que siempre están juntas. Así que Ricardo Moya quiere saber con qué otros chicos solía pasar el tiempo Carlos Areces cuando estudiaba secundaria, cuando era un adolescente. Vamos a comprobar lo que responde el actor. Pues
Pues un puñadito de inadaptados como yo. Había un chico del barrio con el que más me juntaba, porque él en su casa tampoco le apetecía estar. Pues un puñadito de inadaptados como yo. Había un chico del barrio con el que más me juntaba, porque a él en su casa tampoco le apetecía estar. Como has escuchado, Carlos Areces utiliza la muletilla pues en 2 ocasiones como recurso para pensar, para empezar una respuesta o para rellenar un silencio, ¿no? Cuando no sabemos qué decir, podemos empezar con un pues y luego ya se nos ocurre algo. Es muy común en conversaciones informales. No significa nada concreto, pero ayuda a sonar más natural en una conversación. Luego dice que solía pasar tiempo con un puñadito de inadaptados como él. Un puñadito es el diminutivo de puñado, que literalmente es la cantidad que cabe dentro de un puño, de una mano cerrada. Pero aquí se usa en sentido figurado y significa un pequeño grupo de personas. Sería lo mismo que decir un grupito de amigos. Y en cuanto al adjetivo inadaptados, se refiere a las personas que no se ajustan bien a las normas sociales o al entorno, ¿no? Si era un puñadito de inadaptados como él, quiere decir que a lo mejor no les gustaban las mismas cosas que a la mayoría, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor no les gustaba el fútbol, que es una cosa que solían hacer o solíamos hacer todos los niños en el colegio o en el instituto. Bien, más adelante también concreta un poco más y dice que sobre todo solía juntarse con otro chico del barrio. El barrio es la zona en la que vivimos, ¿no? ¿Y por qué le gustaba juntarse con ese chico? Pues porque tenían algo en común. A los dos no les gustaba mucho estar en sus casas. Preferían estar en la calle. Si algo no te apetece es que no tienes ganas de hacerlo. Y es un verbo que ya sabes, se utiliza mucho en España, es muy común. Por ejemplo, ¿te apetece salir esta noche? ¿Tienes ganas de salir esta noche? No me apetece estudiar ahora. Ahora no tengo ganas, no quiero estudiar. A lo mejor más tarde, pero ahora no. Bien, en esta frase, Carlos Areces nos cuenta en definitiva una escena muy típica de la adolescencia, por lo menos de la adolescencia que vivimos los que tenemos una edad parecida a la suya. 2 amigos que no se sienten cómodos en casa y que prefieren estar juntos fuera, compartiendo su tiempo. Ahora, la verdad es que suele pasar al revés, ¿no? Que los chicos muchas veces no quieren salir de casa porque están con el móvil o con los ordenadores y prefieren pasar el tiempo de esa forma. Pero sigue explicándolo a continuación. Como nos apetece ir a casa, nos poníamos a dar vueltas por el barrio, por ahí a comentar, a hacer filosofía de los 16 años, ¿no? Como no nos apetecía ir a casa, nos poníamos a dar vueltas por el barrio, por ahí a comentar, a hacer filosofía de los 16 años, ¿no? Antes ya hemos hablado del verbo apetecer, así que pasamos a la expresión dar vueltas, que significa caminar sin un rumbo fijo, pasear sin un destino concreto, como improvisando, ¿no? Y también recuerda que hacían filosofía de los 16 años, es decir, que hablaban de temas profundos desde una perspectiva o desde un punto de vista adolescente. Por supuesto, no se refiere al tipo de filosofía que se estudia en el instituto o en la universidad, sino a reflexionar desde una mentalidad juvenil. Bien, vamos a una nueva pregunta de Ricardo Moya para Carlos Areces. ¿Tú crees que si hubiera sido un chaval de esa edad, ahora habríais sido más de estar encerrado con el móvil y con el ordenador? ¿Tú crees que si hubieras sido un chaval de esa edad ahora, habrías sido más de estar encerrado con el móvil y con el ordenador? Esta pregunta es muy interesante desde el punto de vista gramatical, de la gramática, porque comienza con la fórmula ¿tú crees que es una forma muy común de pedir la opinión de otra persona, ¿no?
¿tú crees que...? O dices algo y luego añades, ¿tú qué crees? ¿No? ¿Tú qué opinas de eso? ¿No? ¿Tú qué crees? Bien, luego usa una estructura condicional que usamos o que escuchamos todos los días en la calle, ¿no? Si hubieras sido un chaval de esa edad ahora, o sea, en este momento, en esta época, hubieras sido es el pluscuamperfecto de subjuntivo y se usa para imaginar situaciones pasadas que no ocurrieron. Le está pidiendo a Carlos Areces que piense cómo hubiera sido su infancia en el momento actual, con móviles y ordenadores. Y la segunda parte de esa estructura condicional dice, ¿habrías sido más de estar encerrado? Aquí tenemos el condicional perfecto, habrías sido. Te pongo otro ejemplo con esa misma estructura condicional. ¿Tú crees que si hubieras estudiado más, habrías conseguido un trabajo mejor? Es la estructura que usamos para hablar de hipótesis que ya no pueden hacerse realidad. Ya lo hemos comentado en algún otro episodio, pero bueno, siempre es algo importante, ¿no?, que debemos recordar, ¿no? Este tipo de estructuras, en este caso la estructura condicional. Y déjame que te cuente otra cosa más sobre esta pregunta, porque también aparece una frase muy coloquial, ser más de, seguido de un infinitivo, y sirve para hablar de gustos o costumbres. Por ejemplo, soy más de leer, soy más de quedarme en casa, soy más de té que de café, soy más de series que de películas. Como te decía, es una manera de hablar de nuestros gustos, con esa estructura ser más de seguido de un infinitivo, ¿no? Bien, y ahora vamos a comprobar lo de los de Carlos Areces, los gustos de Carlos Areces, porque parece que cuando era joven a él no le llamaban la atención las nuevas tecnologías. A mí me gustan los tebeos, leer y dibujar, eso es lo que más me gustaba. Y no, entonces todo el mundo tecnológico a mí siempre me ha resbalado bastante. A mí me gustaban los tebeos, leer y dibujar. Eso es lo que más me gustaba. Y no, entonces todo el mundo tecnológico a mí siempre me ha resbalado bastante. Aquí tenemos que explicar dos cosas. En primer lugar, la palabra tebeo, que es muy española. Significa cómics o historias contadas a través de dibujos. Y esa palabra viene del nombre de una revista infantil que fue muy famosa y que se llamaba Tebeo. Una T, una B y una O, todo en mayúsculas, como si fueran unas siglas. TBO. De ahí procede la palabra tebeo, que en España, como te decía, se usa como sinónimo de cómic, por lo menos cuando yo era pequeño y todas las personas de mi generación. Quizás ahora, como esa revista ya no existe, todo el mundo dice cómic, pero que sepas que tebeo es sinónimo de cómic en España. Vale, y lo segundo que debes saber es que si algo te resbala, con B, resbalar, si algo te resbala es que no te interesa nada, que te resulta indiferente. Es un sinónimo informal de me da igual, no me va, no me atrae. Así que a Carlos Areces nunca le ha interesado el mundo tecnológico. El verbo resbalar también significa patinar sobre una superficie a lo mejor húmeda o, por ejemplo, sobre hielo. Cuando tú resbalas sobre el hielo te caes, ¿no? Porque no mantienes el equilibrio, ¿no? Eso también es resbalarse sobre una superficie que se desliza. Yo hace años me resbalé en la playa en una piedra que estaba húmeda y me rompí la muñeca. Por eso es un verbo también peligroso, ¿no? El hecho de resbalarse. Pero aquí, en este contexto, resbalar significa no interesar nada, ¿no? Es lo que le sucedía a Carlos Areces con el mundo tecnológico.
Llegamos a otra pregunta para el actor. Tú empiezas a dibujar paralelamente a ir leyendo, ¿no? Tú empiezas a dibujar paralelamente a ir leyendo, ¿no? Muy fácil. Quizá la única dificultad esté en el adverbio paralelamente, que significa simultáneamente, al mismo tiempo. Es un modo más formal de hablar de dos actividades que ocurren a la vez. Otro ejemplo sería este. Él estudia paralelamente a trabajar, pero en el lenguaje de la calle no decimos paralelamente. Decimos él estudia y trabaja a la vez o él estudia y trabaja al mismo tiempo, ¿no? Compatibiliza esas dos actividades, el trabajo y el estudio, ¿no? Bien, pues vamos a escuchar lo que responde Carlos Areces. Cuando lees TVOs, lo siguiente que haces es ponerte a dibujar. Porque dices, Dios mío, cuánta felicidad en estas páginas. Yo quiero ser igual, yo quiero provocar esta felicidad. Cuando lees TVOs, lo siguiente que haces es ponerte a dibujar porque dices, Dios mío, cuánta felicidad en estas páginas. Yo quiero ser igual. Yo quiero provocar esa felicidad. Está claro, ¿verdad? A Carlos Areces le gustaba tanto leer tebeos, o sea, cómics, que él quería ser dibujante. En definitiva, su deseo era que otras personas disfrutaran también de las historias dibujadas por él. Es algo que nos ha pasado a todos cuando éramos niños. Si nos gustaba un deporte, queríamos ser jugadores profesionales de ese deporte. Si nos gustaba la forma de enseñar de un profesor, queríamos ser como él. Carlos Areces desarrolla un poco más este argumento a continuación. Y sobre todo quiero provocar la admiración que me provocan ellos. Entonces, inmediatamente te pones a dibujar, por supuesto, copiando al principio. Y sobre todo quiero provocar la admiración que me provocan ellos. Entonces, inmediatamente te pones a dibujar, por supuesto, copiando al principio. Bien, la admiración es el sentimiento de respeto y asombro que sentimos por alguien. Carlos Areces estaba sorprendido por los dibujos que veía en los tebeos y él deseaba provocar esa misma sensación en otras personas, como te decía antes. Por lo tanto, en este contexto, el verbo provocar se refiere a producir o generar un efecto. La película provocó una gran emoción entre el público, produjo o generó una gran emoción, ¿no? Un gran sentimiento, ¿no? Interno en esas personas que estaban viendo la película. Y ahora es importante que nos quedemos con el verbo copiar, que aquí significa imitar o reproducir lo que otros han hecho. Te digo esto porque el proceso de aprendizaje de Carlos Areces consistía en copiar lo que veía en los cómics. Y de eso sigue hablando ahora. Pero creo que esto es el origen de cualquier persona que se dedica a crear en cualquier tipo de arte. Copiar, sí, sin duda. Pero creo que esto es el origen de cualquier persona que se dedica a crear en cualquier tipo de arte. Copiar, sí, sin duda. Ha empezado hablando Ricardo Moya y termina Carlos Areces para darle la razón, para decir que efectivamente cuando alguien empieza en el mundo del arte, lo primero que hace es imitar a otros artistas. Luego, poco a poco, ya van encontrando su propio estilo. Pero al principio lo normal es intentar reproducir lo que nos gusta, ¿no? Lo que le gusta a esa persona que empieza en el mundo del arte, ¿no? Que puede ser dibujo, puede ser también músico, cantante, ¿no? También puedes imitar la voz de otro cantante que te guste, ¿no? Así ha empezado mucha gente. Bien, el actor lo explica de otra manera en la última frase. Si tú naces en una isla desierta con un lápiz y un boli, probablemente lo que hagas no tenga ningún interés, ¿sabes? O sea, al final se trata de fagocitar, de pillar de aquí, de pillar de allá, y llegado un momento que se note lo menos posible. Si tú naces en una isla desierta con un lápiz y un boli, probablemente lo que hagas no tenga ningún interés, ¿sabes? O sea, al final se trata de fagocitar, de pillar de aquí, de pillar de allá, y llegado un momento que no se note o que se note lo menos posible.
Aquí tenemos dos verbos muy interesantes, aunque uno es mucho más habitual que el otro. Estoy hablando de fagocitar y de pillar. El primero, fagocitar, es bastante formal y no se usa mucho en la calle. Fagocitar viene de la biología y significa absorber o incorporar. El lenguaje figurado quiere decir tomar cosas de otras personas y hacerlas nuestras, ¿no? Como ideas o estilos. Es algo parecido a copiar. Y el segundo verbo, pillar, es muy coloquial y tiene muchos significados. Aquí se refiere a coger, tomar o apropiarse de algo. En concreto, la expresión pillar de aquí y pillar de allá indica que uno recoge ideas o influencias de diferentes lugares, de aquí y de allá. Lo que nos dice Carlos Areces es que en una isla desierta, si solo has visto eso en tu vida, no tienes ninguna referencia a la hora de crear arte. En su caso, a la hora de dibujar. Entonces, lo normal es que el resultado de tus dibujos no sea bueno, porque nunca has visto dibujos de calidad hechos por otras personas. Para crear algo bonito, lo normal es que antes hayas visto muchas cosas bonitas, cosas que te hayan inspirado. Ese sería el resumen más o menos de esta última frase. Y una vez que las hemos analizado todas, vamos a escuchar la entrevista una vez más. ¿Con quién te juntabas en el instituto? ¿Quién era tu camarilla? Pues un puñadito de inadaptados como yo. Había un chico del barrio con el que más me juntaba, porque él en su casa tampoco le apetecía estar. Como no nos apetecía ir a casa, nos poníamos a dar vueltas por el barrio, por ahí a comentar, a hacer filosofía de los 16 años, ¿no? ¿Tú crees que si hubieras sido un chaval de esa edad, ahora habríais sido más de estar encerrado con el móvil y con el ordenador? A mí me gustan los tebeos, leer y dibujar, eso es lo que más me gustaba. Y no, entonces todo el mundo tecnológico a mí siempre me ha resbalado bastante. Tú empiezas a dibujar paralelamente a ir leyendo, ¿no? Cuando lees tebeos, lo siguiente que haces es ponerte a dibujar, porque dices, Dios mío, cuánta felicidad en estas páginas. Yo quiero ser igual, yo quiero provocar esta felicidad y sobre todo quiero provocar la admiración que me provocan ellos. Entonces, inmediatamente te pones a dibujar, por supuesto, copiando al principio. Pero creo que esto es el origen de cualquier persona que se dedica a crear en cualquier tipo de arte. Copiar, sí, sin duda. Si tú naces en una isla desierta con un lápiz y un boli, probablemente lo que hagas no tenga ningún interés, ¿sabes? O sea, al final se trata de fagocitar, de pillar de aquí, de pillar de allá y llegado un momento que se note lo menos posible. Como hemos comprobado, el dibujo y los cómics siempre han sido la gran pasión de Carlos Areces, pero también le gustaba hacer reír a los demás. Lo cuenta en un momento de la entrevista que decidí cortar para no hacerla demasiado larga. Y ahí encontró una forma o su forma de ganarse la vida, en el humor y en la interpretación. Y es que dedicarse profesionalmente a lo que realmente te gusta no es solo una cuestión de trabajo o de ganar dinero, sino que es una forma también de darle sentido a tu vida. Cuando haces lo que te apasiona, cada día se convierte en una oportunidad para crecer, para aprender y también para expresarte de forma auténtica, ¿no? Es cierto que el camino a veces puede tener obstáculos y momentos de incertidumbre, sobre todo para un actor, pero la motivación interna que nace del amor por lo que haces, pues te impulsa a seguir adelante. Aunque al principio sea difícil, ¿no?, llegar al objetivo. Además, cuando trabajas con pasión, tu creatividad florece y tu trabajo adquiere un valor especial, porque no solo estás cumpliendo con una tarea, sino que estás compartiendo una parte única de ti con el mundo. Y eso sin duda se nota, ¿no? Se aprecia, se siente. Así que si aún no has encontrado esa actividad que te llena, no te rindas. Puedes explorar, probar, incluso equivocarte y aprender en el camino, ¿no? Porque la verdadera satisfacción profesional llega cuando tu trabajo y tu pasión se encuentran en el mismo camino, ¿no? Eso sería lo ideal, aunque no siempre es posible.
Lo malo es que a veces tenemos varias pasiones y el tiempo es limitado, así que hay que elegir a lo que quieres dedicarte o ir cambiando cada cierto tiempo, que también es otra posibilidad. En mi caso, la verdad es que no puedo quejarme porque he hecho todo lo que me apasionaba. Trabajé durante muchos años como periodista deportivo, he escrito libros, he dado clases en la universidad y tengo la oportunidad de ponerme delante de un micrófono cada semana gracias a este podcast. Son cosas que soñé cuando era pequeño y todas se han hecho realidad. Es cierto que no he tenido un gran éxito en ninguna de ellas, pero me han permitido ganarme la vida y vivir experiencias inolvidables. En tu caso, de lo que no tienes que olvidarte es de descargar la transcripción de este episodio. Lo puedes hacer de manera totalmente gratuita en la página web de la Escuela de Español 15TC, www.15tc.es/audios. En ese documento también vas a encontrar los puntos más importantes del contenido extra correspondiente a este episodio. Si eres suscriptora o suscriptor de Se Habla Español, en cualquiera de las plataformas ya puedes escuchar ese contenido exclusivo para ti. Esta vez te cuento el vocabulario clave para hablar de películas o comentar series de televisión. Espero que no te lo pierdas. Y recuerda que la próxima semana tendrás un nuevo episodio extra para aprender español escuchando noticias reales de la radio de mi país. Por mi parte, ha sido todo. Muchas gracias por tu apoyo. Adiós.